Muy buenos días tengan a todos. Me complace dar la bienvenida a este webinar de protección y seguridad de datos, que es un webinar que está hecho en conjunto con CyberSec Cluster, el cual vamos a hablar un poco de la protección y la seguridad de los datos. Y para mí es un honor presentar a doña Carolina, que nos pueda dar también unas palabras e introducir en el tema. Muchas gracias. Gracias, don Gesser, y buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este primer webinario que vamos a estar desarrollando de una serie de espacios que esperamos estar periódicamente encontrándonos para justamente eso, actualizarnos en conocimientos en materia de ciberseguridad para compartir y pues poder ir entrenando también las competencias. De parte de CyberSec es un gusto para nosotros poder apoyar tanto al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones como a todas las instituciones del sector público en esta tarea de mantenerse en un entrenamiento constante en materia de ciberseguridad. Para el día de hoy nos acompaña uno de nuestros expertos que forma parte de los miembros CyberSec. Javier Alfaro es gerente de tecnología de Transforma Digital, tiene más de 12 años de experiencia en todo lo que tiene que ver en transformación digital, ciberseguridad, cuenta con diferentes certificaciones. Estoy segura que Javier se va a presentar más adelante y compartirles un poco más. Darles las gracias también a CISAP, que es nuestro miembro CyberSec y que nos ayudó a contactar con Javier para que pueda estar el día de hoy con ustedes. Así que Javier, buenos días, ¿cómo amaneciste? Genial, todo bien, bien, gracias. Espero ustedes también estén bien, igual el equipo que nos está escuchando. Excelente, Javier. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Todos los que nos escuchan, dos elementos importantes a tomar en cuenta. El primero es que este webinario se va a grabar y que después lo vamos a estar compartiendo para que ustedes de nuevo lo puedan estar consultando. Si por algún motivo algún colega no se pudo conectar en este momento, no pasa nada. Lo puede ver después, ustedes lo pueden compartir. Y para las preguntas, porque de nuevo, esto es un espacio de compartir estas experiencias, de poder evacuar dudas, ¿verdad? Entonces, aprovechen a Javier, que tiene una amplia experiencia y pueden ir haciendo sus consultas por el chat o por el espacio de preguntas y respuestas. Y ahí Javier va a estar en toda la disposición de responder todas sus dudas, sus comentarios. También queremos escucharlos y también conocer cuáles son sus intereses en estos temas para poder en los próximos webinarios también ir abordando todos esos temas que les van a generar valor a ustedes en el día a día. Así que sin más, de parte de CyberSec, de nuevo darles las gracias por acompañarnos y Javier, son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos, espero estén bien. Y antes de empezar, quisiera hacer unas preguntas ahí. Fernando Zúñiga, nos estabas escribiendo, no sé si me escuchas, quisiera comprobar algo. ¿Te deja permitir levantar la mano dentro de tu sesión? Si te deja, puedes como presionar el botón para ver si me aparece a mí. Si quieres hablar, quiero ver. Aquí me apareció Fabio y Fernando. Les voy a habilitar el micrófono y quiero ver si les permite hablar. Fernando, ¿te permite hablar en este momento? Yo creo que sí, ya ahí estoy Perfecto, teniendo el sonido. te escucho. Vamos a hacerlo así. Te silencio ahora. Al momento de que exista una consulta o una duda, podemos hacerlo de diferentes maneras. Directamente escribir en el chat, digamos que si no es una pregunta muy compleja y la pueden desarrollar en el chat o algún comentario que quieran realizar. La otra sería, si es una pregunta complicada, quizás escribirla en el Q&A para que la respondamos al final. Vamos a tener dos pausas dentro del webinar, una intermedia, más o menos a los 45 minutos, y la otra al final para resolver todas las dudas que todavía existan. Y si quiere alguien exponerlo hablado, porque necesita como explicar un poco más a profundidad, también lo podemos hacer como acabamos de hacer con Fernando Zúñiga. La regla va a ser, si necesitan hablar por alguna razón, levantar la mano, y si no, por favor, utilicemos el chat. Manejémoslo de esa manera entonces. Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Entiendo que el chat ya está habilitado. Deberían de poder escribir todos dentro del chat.
Solo tal vez alguien me escribe en el chat solo para estar seguros. Don Javier, me disculpas César, un momento. Si pudieran poner en el nombre guión la institución, por favor, para identificarlos muy bien, por favor. eso sería A buenísimo. los, Al final, a los asistentes, por favor. Muchas gracias. gracias. Kendall menciona que aún no está habilitado el chat y Roxana nos puso buenos días. Ministerio de Hacienda, bienvenida. Creo que no está habilitado el chat. Solo les deja escribir en el Q&A. Al final entiendo, y si pueden nos lo van escribiendo. Yo igual puedo ir leyendo los Q&A inmediatamente. Lo único es que no se pueden responder. Pero aquí voy viendo sus respuestas y con eso entiendo que me escuchan perfectamente. Vamos a empezar. Les voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Y voy a minimizar esto para que no nos estorbe la visión. Me confirman si ya ve la pantalla, equipo, si ya se ve también. Sí, sí se ve. Perfecto. La idea de este webinar es políticas de respaldo fue el nombre que se le dio. Al final, dentro de esto vamos a abordar varios temas, principalmente lo que son los respaldos o los backups, el tema de replicaciones, que es un caso de uso diferente, y finalmente vamos a hablar de ciberseguridad. Antes pensábamos que este tipo de problemas estaba lejos de aquí de nosotros, entonces vamos a ir hablando porque ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo dentro de nuestra región aquí en Centroamérica, ya nos ha pasado en entidades tanto de gobierno como privadas, así que más que nunca deberíamos de tener conciencia de qué deberíamos de estar haciendo o conocer un poco sobre ello. Veo varios que me escribieron del Ministerio de Hacienda acá, entonces al final esto aplica ya sean entidades de gobierno o sean entidades privadas. La agenda, lo que les había comentado y cómo vamos a estar dividiendo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Vamos a hablar de algo que ocurrió en el 2022 o cuáles fueron las tendencias en el 2022. Ocurrieron un 50% más de intentos de ciberataques durante la semana en horario laboral dentro de los negocios. Hay un fenómeno que con la pandemia se vivió dentro de nuestra región. Algunas entidades no estaban preparadas para tener una modalidad de trabajo remoto y de la forma que se pudo, se empezó a trabajar ya sea con VPNs, a través de los firewalls o escritorios virtuales que se conectaba alguien a cierto servidor. Hubieron muchas estrategias para poder abordar y evitar que la pandemia afectara demasiado al quedarse en casa y no tener esa oficina. Bueno, el 74% está de acuerdo en que ahora estamos más expuestos a los ciberataques precisamente por eso, porque los empleados se encuentran en casa, lo cual no está mal. El tema es que la seguridad ahora se enfoca desde otro punto de vista. Antes hablábamos mucho del tema de un perímetro, de que existía un perímetro, entonces era no sencillo, pero a nivel conceptual nosotros sabíamos que lo que teníamos que proteger estaba dentro de ese perímetro. Y confiábamos que lo que estaba en ese perímetro estaba bien y no nos iba a afectar. Por supuesto que siempre ha existido el tema de que alguien conectara una USB y a través de esa USB que había utilizado tal vez en un café internet o en su casa, tuviera algún tipo de virus. Pero no era tan delicado el tema. Ahora ya no existe ese perímetro. Las empresas se encuentran con muchos empleados trabajando afuera, trabajando en casa. Ya no solo hablamos de entidades que tenían sedes y las sedes se encontraban remotas porque eso ya lo tenían trabajado y habían enlaces dedicados, ya sea por medio de un proveedor de internet o por nuestros propios medios a través de un firewall, con una VPN a través de internet, por ejemplo. Entonces, habían formas en las que eso ya estaba de cierta forma seguro, pero con las personas que se fueron a casa y habían diferentes maneras, que se fueran con un equipo de la compañía, de cierta manera asegurábamos que el equipo estuviera bien, que el equipo tenía, por ejemplo, el antivirus, que tenía el firewall configurado y que no se podían tal vez hacer ciertas descargas o conectar dispositivos de medios. Entonces teníamos cierta seguridad, pero eso fue el caso de muy pocos. La mayoría no podían llevarse sus computadoras de escritorio de forma inmediata, o al menos algo que pasó aquí en Guatemala, por ejemplo, es que cuando
se declaró el toque de queda, era viernes en la tarde, noche, y se declara el toque de queda y lunes que había que trabajar. No podía uno como que ir a la oficina, traer la computadora y trabajar en casa. No se podía, simplemente quedamos fuera. Entonces, ¿con qué nos tocaba trabajar? Con el equipo de casa, con nuestra computadora. Pero el tema es que esa computadora, ¿qué tan segura es? Esa computadora no solo la utilizaba yo, no solo la utilizaba para trabajar, seguramente se utilizaba para tareas, para hacer compras en línea. Quién sabe, tal vez los niños podrían estarlo utilizando para tareas, para videojuegos, por ejemplo. Entonces, el nivel de exposición de esa computadora era mucho más elevado que la computadora que teníamos dentro del perímetro en la organización. Entonces, al momento de conectarnos a la red, si eso tenía algún tema de vulnerabilidad, yo ya me había logueado, estaba identificado dentro de la organización, yo podía llegar hasta los servidores o a donde yo tuviera permiso y todos esos problemas que la computadora personal pudo haber tenido ya eran parte de la empresa también. Entonces, la exposición a ciberataques aumentó mucho. De hecho, más del 90% de estos tipos de ataques vienen directamente de los usuarios de este tipo. No es que vengan de internet, no es que alguien esté tratando de vulnerar el firewall y poder acceder a los servidores, porque no es la forma sencilla. La forma más sencilla es phishing, por ejemplo, enviar un correo aparentando ser tal vez un banco y hay que confirmar que la cuenta, no sé, que la cuenta fue bloqueada por alguna razón y justamente nosotros sí teníamos una cuenta en ese banco y presionamos el link y resulta que nos piden datos, los escribimos y no pasa nada, resulta que la página no era del banco. Entonces ya habíamos dado credenciales, ya habíamos dado ciertos datos y era la forma más sencilla de poder acceder a la entidad, a las empresas. Entonces, el 87% ha sido por este acceso externo y no crean que son personas sencillas que están mandando ataques en masa, sino que son dirigidos y cada vez es más difícil reducir ese riesgo. A día de hoy, no podemos garantizar, no hay una solución en un 100% que nos diga que no nos va a afectar un ransomware. No hay ninguna solución que lo diga. Entonces es bien complicado porque nosotros tenemos que vivir con ello. Y es que hay algo para los usuarios y yo también como usuario eventualmente dentro de la empresa, yo podría pensar, a mí me interesa la productividad, me interesa operaciones, me interesa que yo pueda trabajar, pero la seguridad automáticamente pienso que no es mi responsabilidad como usuario. Y así lo vemos todos al final vamos a priorizar productividad antes que seguridad. Y la seguridad que pensamos no es que no sea importante y no es que nosotros no creamos que seamos invulnerables, no. Lo que pasa es que la seguridad pensamos y asumimos que es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de la organización. Y si el día de mañana mi computadora es vulnerada porque yo presioné al link que me mandaron porque me gané un viaje, yo voy a decir sí, pero ese correo no me tuvo que haber llegado. Entonces, siempre vamos a responsabilizar a la empresa. ¿Por qué? Porque es como usuarios lo que solemos hacer. Y siempre vamos a priorizar la productividad. Entonces, ¿qué es lo que toca? De alguna forma irnos resguardando de ese tipo de amenazas. Dentro de Costa Rica, hubieron dos casos muy sonados, seguro ustedes lo escucharon y de hecho aquí hay miembros del equipo que no sé si estuvieron durante el caos de estos ataques que fueron, pero fue muy delicado. Hubieron varios fabricantes apoyando para intentar resolver el tema y bueno, eso ustedes en Costa Rica lo conocen mucho más que yo. Donde empezaron estos ataques no tenían absolutamente nada que ver con empresas como de nuestro giro de negocio, empresas pequeñas también que a veces tienen locales o algo así. No era nunca el objetivo, no era el propósito. Al final esto nació bueno, el primer ataque de ransomware fue por el tema de una planta de uranio en Irán. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el giro de negocio que tenemos acá, pero ese fue uno de los primeros objetivos dentro de los ataques de ransomware. Y han ido cambiando. Vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos al tema de ciberseguridad, pero era una como pequeña introducción de por qué es importante esto. Al final, el primer tema que vamos a tocar es por qué respaldar, por qué replicar, por qué es importante.
Y tenemos que tener en cuenta que esto no es el trabajo de una sola persona. Todos los que estamos acá tenemos cierta responsabilidad en cada institución con el tema de seguridad. Esto no es responsabilidad solo del equipo de infraestructura o solo del equipo de IT. Tampoco es responsabilidad solo del equipo de seguridad o solo del equipo de riesgos. Esta es una misión que debería de cumplirse en toda la organización y cada una de las partes tiene algo que aportar. ¿A cuánto no les pasa esto que tenemos aquí escrito en la pantalla? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos por temas de ciberseguridad todas las noches? Yo no sé cuántos de aquí puedan irse a casa y quedarse tranquilos, dormir tranquilos, saber que el fin de semana que se van a ir a un paseo, no va a pasar nada. Al final sabemos que siempre puede ocurrir algo, pero ¿qué tan tranquilos estamos a día de hoy? Es bien complicado, es bien complejo. Solo un pequeño anuncio, creo que ahora sí ya permite escribir en el chat, entonces es un poquito más fácil. Voy a marcar como respuesta indirecto lo que habían escrito en el Q&A y ya pueden escribir en el chat por lo que veo. Entonces ahí pueden escribir, no pasa nada, yo lo voy leyendo. Sí, listo, ya esto lo puedo ver yo aquí de un lado. Perfecto, entonces aquí tenemos varias preguntas y yo no sé cuántos de ustedes se hacen estas preguntas todas las noches cuando van a casa o cuando salen de la oficina, o cuántos de aquí no pueden tomar vacaciones. Entonces al final nos volvemos presos y no precisamente de la empresa, sino presos de las amenazas que hay dentro de la empresa. Entonces es bastante complicado. ¿Cómo protegemos estos datos? ¿Cómo estamos seguros que estos datos no puedan ser secuestrados? Al final lo que tenemos que hacer es reducir ese riesgo. Y vamos a empezar por lo más sencillo. Dentro de todo lo que existe en tecnología, vamos a hablar que lo podemos dividir en 5 ramas. Una es la fuerza de trabajo moderna. Dentro de nuestra región, no la mayoría trabajaba remotamente. Es decir, si yo salía de la oficina ya no trabajaba, pero a día de hoy sí ya es algo bastante común. Así que podemos hablar de la experiencia digital del empleado, de la productividad en la nube y la identidad, porque al final muchas de las aplicaciones ahora están en la nube. Y nos tiene un nuevo reto, que la persona que lo esté utilizando realmente sea la persona que debe de utilizar temas de identidad. Gestión de los servicios digitales. VDI, que es virtualizar la infraestructura y yo consumirla desde otro lado, o acceso a plataformas de trabajo. Seguro algunos conocen algunas de estas plataformas, hay muchas diferentes marcas de plataformas, cada quien lo hace a su estilo, pero el hecho es que es una nueva modalidad que ya es parte de nosotros, parte de la tecnología. Hablando de las aplicaciones y de la data, no podemos dejar por un lado a todas las entidades que tienen equipo de desarrollo. Al final ellos constantemente deben de estar creando aplicaciones. Tienen aplicaciones que pueden ser nativas a la nube, que pueden ser legacy. Tenemos el tema de DevSecOps. Antes hablábamos solo de DevOps y que operaciones y desarrollo tenían que trabajar en conjunto y que operaciones ya no debía de molestarse con desarrollo porque desarrollo creó nueva aplicación. Hablemos de una entidad, un tipo supermercado. Todos los cajeros del supermercado tienen una pantalla que es un sistema que ellos mismos crearon dentro de la organización. Y es complejo, yo no sé cuántos de ustedes han visto esas pantallas cuando tenemos que pagar y compramos en el supermercado. Entonces, es una pantalla un poco compleja y los operadores pues aprendieron a utilizarla. Pero resulta que queremos modernizar. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Pues definitivamente tengo que botar el sistema, tengo que volver a habilitarlo y al día de mañana que lleguen los operadores no van a saber qué hacer. ¿Qué sería lo correcto? Pues que se capaciten, que aprendan, pero ¿cuál es el problema de un supermercado? Todos los días tienen que estar habilitados y más si es un supermercado, tal vez no 24/7, pero que cierra a medianoche y que abre desde muy temprano. ¿En qué momento vamos a capacitar a las personas? ¿En qué momento vamos a hacer que esa plataforma estar seguros que funciona? Porque al final la única forma de comprobar su funcionamiento es ponerla en producción. Entonces al equipo de operaciones eso no le gusta. Si hay alguien aquí de operaciones, creo que lo ha vivido y es bien complicado porque operaciones tiene una misión, no interrumpir producción, pero desarrollo tiene que mejorar los sistemas.
Entonces es complicado. Pero bueno, DevOps, ese era el enfoque. Que esto pudiera trabajarse. Imagínense sitios como Amazon, Netflix. En algún momento nos interrumpen la película que estamos viendo. En algún momento Amazon se interrumpe el pedido que estamos haciendo o de que el pedido ya viene en camino. No. O que nos cambiemos de la computadora hacia un dispositivo móvil. No pasa nada. Lo mismo en WhatsApp, pero claro, en WhatsApp sí ha tenido problemas a nivel de funcionamiento y ya ha dejado de operar, pero por temas directamente que les pasan en la infraestructura a nivel global, no porque hicieron un cambio. Pero constantemente hay cambios en esas plataformas. Y los cambios tienen que funcionar, ya sea que lo consuma yo desde un iPhone, desde un teléfono Android, desde una computadora con Windows, una Mac, o incluso una computadora que maneje un sistema operativo Linux. Todo tiene que funcionar igual. O desde las pantallas, que al final son sistemas Android, también tienen que funcionar. Y las mismas funcionalidades que están en una plataforma deben de estar en la otra. Eso es un ejemplo de DevOps. Pero también había un tema de riesgo ahí. No había seguridad. No había algún tema del equipo de seguridad. Cuando esa aplicación funcionaba, y si hay alguien de desarrollo acá, ¿cuál es el objetivo? Que la aplicación haga lo que me pidieron. Pero yo en ningún momento me pregunto si lo que yo estoy haciendo es seguro. Yo no me pregunto si nadie puede acceder a esa aplicación, si nadie puede ver las credenciales que están transmitiéndose por esa aplicación. No, eso no me lo pregunto, no se desarrolla así. La mayoría de desarrolladores están con la prioridad de que la aplicación debe de funcionar. Y está bien, al final ese es el propósito, el trabajo de ellos como tal. Pero entonces había que traer a seguridad. Entonces ahora la palabra es DevSecOps, seguridad, operaciones y desarrollo en conjunto. Al final es para manejar los datos. Un activo muy importante dentro de toda organización son los datos. De hecho, el propósito y el core del negocio, independientemente si es gobierno o es una entidad privada, son los datos. Que lo utilicemos o no es otro tema, pero los datos es lo más importante y lo que más valor da dentro de una compañía. Sí, que digamos que es un banco. ¿Cuál es el valor más importante del banco? No es precisamente el dinero, porque el dinero en un banco no significa que todo el dinero que el banco dice tener lo tenga. Así no funciona un banco. Un banco es más un tema de confianza, es un tema de reputación. Por ejemplo, ¿cuántas entidades bancarias pudieran sobrevivir si todos los cuentavientes deciden sacar todo el dinero en un día? Por sus propios medios sería muy complicado. Seguramente tendrían que basarse en préstamos, porque ese dinero no está ahí disponible para que todos los cuentavientes lo utilicen. No, ese dinero está generando más dinero. Entonces, ¿dónde está el valor realmente de un banco? En las identidades de los cuentavientes. Más adelante les voy a hablar lo que pasó y está pasando todavía, hace 2 semanas en Las Vegas. Y quien lo sepa, tal vez haya escuchado algo, hubo un ataque relacionado a esto. Luego está el tema de multicloud. Es una palabra que está de moda dentro de las personas de tecnología hoy día, durante este año. Porque si apenas antes hablábamos de que teníamos nuestra infraestructura on-premise, ahora después la teníamos en Azure, en Amazon, en Google Cloud, en la nube de Red Hat o en nubes privadas, que son centros de datos de alguna entidad privada que tiene un data center grande y ahí tiene lo de varios clientes. ¿Cuál era el problema? De que las aplicaciones o las máquinas no podían hablarse entre ellas porque estaban en diferente ubicación. Bueno, la idea de multicloud es que las soluciones cada vez más tienden a que eso no importe y que se puedan comunicar perfectamente. Y eso tiene mucho que ver con el modelo operativo de cómo se trabaja. Plataformas de automatización e integración, la modernización del centro de datos. A día de hoy sigue existiendo un centro de datos. No todos están en uno. Y finalmente llegamos a la vertical que nos interesa el día de hoy. Resiliencia y seguridad. Eso es continuidad de negocio, recuperación de desastres, recuperación a nivel cibernético, protección de datos y seguridad en sí. Todo esto tiene muchas aristas de dónde lo podemos atacar, pero al final el core de esto es ser resiliente. Esta palabra también se ha estado usando mucho últimamente. A grosso modo, lo que significa es la capacidad de yo poder reponerme ante la adversidad. Entonces, si yo tengo un ataque,
yo poder funcionar. Si yo pierdo información, yo tener esa información de alguna manera a través del respaldo. Si le pasa algo a mi centro de datos principal, pues yo poder seguir operando con mi centro de datos secundario. Si tengo un ataque de ransomware, de alguna forma yo poder recuperarme de ese ataque de ransomware y seguir funcionando. Eso es resiliencia y es algo real, es algo necesario dentro de las organizaciones. Vamos a hablar entonces del tema de respaldos y replicación y por qué es importante y qué es. No, esto que estamos hablando, no importa la marca, no importa qué tenga yo, aplica para todo. Algunos datos importantes acá. Yo no sé si alguien dentro de las entidades que nos están escuchando, alguien no tiene backups, no tiene respaldos, o que no tenía hace 2 años y hoy por todo lo que ha pasado ya tiene backups. ¿Alguien se encuentra en esa situación? Porque al final depende de muchos factores, pero un backup es como el primer medio que yo tengo para recuperarme. Y lo venimos pensando desde siempre, porque, por ejemplo, el tema de los discos. El tema de los discos, cuando yo los conectaba en una computadora, por ejemplo, si mi computadora se estropeaba el disco, la computadora ya no servía. Lo mismo pasaba en los servidores. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Colocar 2 discos y uno era espejo del otro, y si le pasaba algo a un disco, yo seguía trabajando con el otro disco. Lo reemplazaba y listo. Esa fue la primera forma de proteger los datos, de alguna manera llamarle a eso alta disponibilidad. Yo poder perder discos completos de información, pero seguir operando y no perder la data. El tema de alta disponibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es que la continuidad de negocio no sea interrumpida, que el negocio siga operando independientemente de qué es lo que pase. Seguramente hay razones que sean muy difíciles de mitigar, pero ese es el propósito. Entonces, a pesar de que esto es tan imperativo y que de hecho deberíamos de hablar que un tema de un backup y todo lo que estamos hablando ya no debería ser como, ¿lo puedo poner o no? Algo opcional, no. Esto debería ser algo imperativo, debería ser una obligación. No es una simple necesidad, debería ser obligación de las entidades manejarlo. ¿Y a qué le voy a realizar yo backup? A lo más importante dentro de la organización. Si puedo, yo hago backup de todo. Y me estoy hablando de todo, hablemos de cualquier tipo de carga de trabajo, hablemos de máquinas virtuales, hablemos de servidores físicos, hablemos de que mis aplicaciones están en la nube, hablemos de que también ya estamos trabajando con contenedores. Incluso las computadoras en sí, también algunas deben de protegerse. Queremos ser un poco más granulares, ¿ok? La base de datos, el SQL, el Oracle. Yo quiero guardar o proteger lo que están mis hipervisores, VMware, Hyper-V, Acropolis, que es de Nutanix, Oracle VM, Linux KVM. Independientemente de qué es lo que yo utilice, yo tengo que tener una estrategia de backup. Sin embargo, 2/3 tiene algún tipo de respaldo. O sea, es increíble que el 30%, poco más del 30%, no esté haciendo backups de todo esto. O no se los esté llevando al menos a la nube, porque es lo más fácil, porque yo podría tener mi nube pública solo para tener el backup de mi información. Pues también es válido. ¿Por qué? Porque seguramente yo solo tengo un centro de datos y si lo guardo en el mismo centro de datos y le pasa algo, pues también pierdo el backup. Y luego podemos hablar de cuestiones más graves y de ahí van saliendo como las mejoras o lo que ustedes deberían de estar haciendo hoy día con el equipo de protección de la información. Y como les digo, esto no es responsabilidad de un área, sino es de todos. Comprobar que los backups sirvan realmente. A veces de nada me sirve a mí tener backups de hace 5 años, pero nunca los probé. Y resulta que el día que lo necesito, no nos vayamos tan lejos, digamos que de la semana pasada, y yo necesito ese respaldo y resulta que el respaldo no sirve, no funciona. Entonces, todos los backups que yo tengo están sin un propósito al final. Seguro ustedes manejaban cintas también o manejaron cintas en algún momento. Y las cintas muy buenas, de hecho, las siguen utilizando, pero ¿cuál era el problema de las cintas? Primero, ¿dónde las voy a guardar? Porque una cinta no son discos que se pueden quedar dentro de los servidores. No, las cintas las tengo que ir quitando y yo tengo que tener un lugar ideal para guardar esas cintas. Puede estar en cualquier ubicación. Ok, pero después para yo recuperarme,
por recuperar un archivo o algo, yo tenía que después buscar entre esas cintas cuál era el cartucho correcto. Supongamos que no teníamos bien la parte de etiquetado y eso me complica más, pero al final yo voy a encontrar el cartucho. Y luego la recuperación resulta que 6 horas, 10 horas, 12 horas, 18 horas, un día completo. A mí lo que me urge es volver a ponerme en operación. Entonces, por eso las cintas poco a poco se han dejado de utilizar y ahora esa misma estrategia se puede hacer con discos en servidores o bien en la nube, que al final también son discos. Lo único es que es infraestructura que no es de uno como organización, sino que es de alguna nube pública. Las 3 más grandes suele ser lo más común, pero al final tenemos que tener algún plan de protección. Y luego ese plan de protección de nada me sirve a mí hoy estar utilizando el plan de protección que diseñamos hace 5 años. Eso seguramente no tiene contemplado el tema de ransomware. Entonces yo tengo que estar trabajando constantemente en esos planes de recuperación e ir modernizándolo de alguna manera. El propósito es esto, continuidad de negocio. El propósito es que como la infraestructura que podemos tener on-premise o en la nube donde la tengamos, siempre va a estar bajo amenaza. La primera forma de yo protegerme es mi backup. Podemos hablar de muchos ejemplos. Solo voy a leer una pregunta que creo que se colocó. No, es buenos días a todos los que nos han estado saludando y colocando las entidades, muy importante para poder ubicarlos después. Y tratar de orientar la plática a eso. Jessica nos escribió ahí con lo de acceso al video y la grabación. En efecto, al inicio creo que mencionaron que iba a estar grabado. El equipo se los estará compartiendo para que todos puedan después ver tanto las diapositivas como lo que hemos estado platicando. Entonces, la infraestructura la tengo que proteger primero. ¿Y por qué? Vamos a hablar de algunos casos de uso un poquito técnicos, pero para irle dando sentido a esto. Hablemos de un servidor de archivos, algo bastante utilizado. Los usuarios constantemente están escribiendo en ellos y no importa qué es lo que estén escribiendo. A nosotros como tecnología no nos afecta en sí más que las restricciones de que no sea algo personal, que sea algo de la organización. Entonces, todo eso resulta que los usuarios también lo pueden borrar o lo pueden arruinar. Supongamos que es un video y lo corrompieron. Vienen con nosotros y nos van a decir, mira, necesito este archivo, lo perdí. ¿Y cuándo lo tenías? Hace como una semana, porque tampoco es inmediato. Resulta que se acuerdan al mes, por ejemplo. Bueno, entonces en el backup yo puedo ir y buscar ese archivo hace un mes y recuperarlo. Listo, está otra vez en tu equipo, en tu servidor, en donde lo tenías. O bien yo solo recuperarlo y enviárselo. Se puede hacer eso. O hablemos de un directorio activo, algún usuario que fue eliminado porque ya no pertenece a la empresa, pero fue eliminado del directorio y resulta que ahora necesito loguearme como ese usuario porque tenía cierta información. Yo también puedo recuperar eso de hace una semana, de hace un mes, de hace un año. No sé cuánto tiempo, por obligación o por ley, dentro de las entidades de gobierno, tienen que guardar la información. Pero al menos aquí en el país debe de guardarse en algunas entidades 5 años, en algunas entidades hasta 25 años. Y tiene injerencia a lo que se hizo hace 25 años y de alguna forma si alguien, un usuario en esa entidad pide algo de hace 20 años, pues lo tenemos que tener. Es un poco complejo, pero se suele pedir de esa manera. Entonces, tenemos que tener ese backup. Y el backup es nuestro primer método de recuperación. ¿Por qué? Porque está en el mismo centro de datos. Es lo más inmediato, es lo más rápido y suele ser lo más solicitado. Hablemos de máquinas virtuales, servidores, por ejemplo, también puede ser que una máquina virtual se le hizo una actualización, dejó de funcionar. Bueno, yo necesito recuperarme del backup con el día de ayer. Sí, seguramente perdí lo que se trabajó hoy, pero es mejor perder ese que se trabajó hoy a perder la máquina en sí. Pero no solo es eso lo necesario. Yo tengo que también de cierta forma protegerme de ransomware, que ese equipo donde yo estoy guardando la información esté seguro. Normalmente la retención, esto es recomendado, digamos, es que yo tenga una retención de diario durante 7 días, semanal durante 4 semanas y mensual durante 12 meses. Y luego la anual ya depende de qué tanto querramos nosotros proteger, porque al final mientras más espacio, más tiempo yo quiera recuperar en el tiempo,
Esto al final se traduce en presupuesto, en equipos más grandes que tienen que tener una mayor capacidad de almacenamiento, entonces vamos estando un poco limitados con ello. Continuamos, entonces. Eso es el backup. Pero luego está el tema de replicación. ¿Qué pasa? El backup lo tenemos en el mismo centro de datos, en la sede central. ¿Qué pasa si por alguna razón hubo un problema eléctrico y tampoco entró en funcionamiento la planta de energía eléctrica y simplemente nos quedamos fuera de operación? Resulta que es una entidad financiera y estamos hablando que esto está pasando el 30 de algún mes. ¿Se imaginan el caos que puede hacer eso? Si no pueden continuar en operación. O hablemos de una teleoperadora. La teleoperadora perdió el centro de datos principal, tuvo algún inconveniente. ¿Qué pasa con todos los usuarios de la red móvil? Ellos tienen que tener, así como ellos todavía tienen más centros de datos, no solo 2, pero tengo que tener un sitio alterno para mi recuperación ante desastres. Eso es una replicación. Yo estoy replicando mi información lo más cerca a tiempo real hacia un centro de datos alterno. A modo de que si le pasa un problema físico a mi centro de datos principal, yo continúe trabajando con el centro de datos secundario. Regresamos al tema del banco. Falló la sede central, donde está el data center, porque se incendió. Y no funcionaron los controles o ese día justamente los habían quitado por algún tema de mantenimiento. Bueno, el banco tiene que poner en operación inmediatamente el centro de datos alterno y ahí va a estar replicado. Quizás se perdieron 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero todo eso se encoló y se sigue trabajando con el sitio de datos alterno. No hay interrupción del negocio. Y así con cualquier giro de negocio que se tenga. La idea es que si le pasa algo físico, está orientado a un tema físico, a un tema del lugar, a un tema geográfico, yo pueda continuar operando. ¿Qué tan necesario es esto? Según cuánto pueda yo perder, porque por ejemplo, si para mí poner un centro de datos me resulta más caro que quedarme fuera de operación 1, 2, 3 horas, tal vez no vale la pena. Pero si realmente lo que estoy haciendo, perder 1 hora de operación es algo muy crítico, donde podemos hablar de una pérdida económica o podemos hablar de una pérdida tangible según el giro de negocio, yo necesito que ese centro de datos alterno entre en funcionamiento lo más rápido posible, lo más cerca a que esto sea instantáneo. Así es de necesario. Entonces, no todas las empresas necesitan o tienen un centro de datos alterno. Por supuesto que en todos es un deseable, pero quizás la empresa puede seguir trabajando, depende qué tanto se tenga en tecnología o se tenga esa dependencia de tecnología. Si se puede seguir trabajando de forma manual en lo que se restablece un servidor y eso puede tardar unas 6 horas o incluso un día y no pasa nada, pues este tipo de empresas tal vez no tiene esa necesidad. Pero si tenemos una empresa que no puede quedarse fuera de operación, la verdad es que si se le pregunta al encargado, al gerente o al director, no me puedo quedar fuera de operación ni un segundo. Necesitamos un sitio de datos alterno, sí o sí. Es imperativo tenerlo. Entonces, para eso nos sirve. Entonces, al final, yo puedo tener ese centro de datos alterno on-premise, en la nube. Puedo tenerlo en una nube privada a través de un colocation de algún proveedor externo. O puedo tener yo mi propio centro de datos y yo darle el mantenimiento y tener un enlace dedicado de punto a punto en el que se están comunicando y así yo seguir trabajando. Si le pasa algo, los usuarios siguen trabajando sin darse cuenta. Esto sería transparente. Entonces, hablamos de 2 temas. Uno es el backup o los respaldos y el otro es la continuidad de negocio a modo de tener la data replicada hacia un sitio alterno, un centro de datos alterno. De muchas formas se les llama a esto un DRP, nuestro sitio alterno, nuestro Disaster Recovery Site, nuestra estrategia de recuperación ante desastres, muchas maneras. Entonces, ese es como que el objetivo principal de nosotros estar protegidos. ¿Cuáles deberían de ser como que nuestras prioridades en nuestra estrategia de backup y de replicación? ¿Cómo deberíamos de protegernos? Primero, que sea de cierta manera haya seguridad en ese backup. Sé que no podemos eliminar el riesgo en un 100%, pero sí reducirlo.
ser propietarios de esos backups, tener control sobre ellos y poder recuperarlo en cualquier sitio. En mi centro de datos, en mi centro de datos alterno o en mi nube. Algunos puntos importantes es que yo pueda recuperarme instantáneamente. La verdad es que esto depende mucho de qué tan pesado sea, pero de alguna manera yo poder recuperarme lo más rápido posible. Al final ese es el objetivo. Que mis backups estén seguros. Y aquí bien dice, reducir el riesgo con seguridad de datos integral. O sea, no lo vamos a eliminar. El día que alguien les diga, o bueno, actualmente si alguien les dice, tengo una solución en la que ya no va a entrar ransomware, pues no, es mentira. No existe a día de hoy una solución así. Lo único que hacemos es reducir riesgos, cerrar puertas, cerrar las ventanas hacia nuestra información a modo de reducir esa vulnerabilidad, ese radio de ataque que pudiéramos tener e incluso ingresando el ataque, que tanto se pueda propagar. Eso es lo que podemos hacer desde tecnología. Y luego, las empresas que estén en una estrategia de movilidad y yendo a la nube, llevando data a la nube, data crítica, pues bueno, que también esta herramienta o esta estrategia de backup y replicación considere el tema de movilidad entre diferentes nubes. Además de que sea seguro, a mí me sirve estar monitoreando. De nada me sirve, como les decía, tener todos esos backups y yo no saber si eso está bien o si le pasó algo. Yo tengo que tener una visibilidad completa de mis respaldos. Yo tengo que tener una visibilidad completa de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Alguna forma de monitorear en tiempo real nuestros backups, nuestras replicaciones. De alguna forma yo tengo que estar al tanto, porque les pregunto, a día de hoy, ¿cuántos podemos decir que nos podemos dar cuenta de que ingresó un ataque a la organización? De los que están en el foro, ¿cuántos pueden decirme que se pueden dar cuenta de que ingresó un ataque? ¿Y cuántos pueden decirme que se pueden defender de ese ataque? Es bien bajo el número, es bien difícil estar al tanto de este tipo de amenazas, entonces tenemos que monitorearlo de alguna manera. Que nos alerte de si hay alguna actividad sospechosa, de si algo es extraño, si un backup que siempre se hacía se dejó de realizar o, por ejemplo, alguna información desapareció de los sistemas. Entonces es importante estar al pendiente de esto. Y no solo de ransomware. También hablamos de personas dentro de la organización. Alguien que a propósito o sin querer pudo haber provocado algún fallo. Y luego, minimizar ese tiempo de inactividad al momento de yo querer recuperarme. Que la remediación sea lo más automatizado posible, que sea fácil restaurar. Que yo en un clic pueda estar restaurando la operación. El un clic es algo metafórico. Al final, yo seguramente tengo que dar varios clics hasta llegar a poder recuperar mi información, pero lo más cercano a un clic debería ser el ideal. Finalmente, si yo tengo muchos sitios, se complica esto y solo tengo un administrador. Yo tengo que realizar pruebas, pero estar realizando las pruebas es complicado. ¿Cómo estoy seguro yo que mi prueba de backup fue exitosa? Que mi prueba de recuperación de cierta carga de trabajo fue exitosa. Bueno, la idea es que dentro de nuestra estrategia, de alguna forma se contemplen estas pruebas y lo más automatizado posible. Que también se genere alguna documentación de forma automatizada. No estarlo documentando manualmente. Creo que a nadie le gusta hacer documentación, pero al final sin esa documentación no sabemos qué pasó. Entonces, la documentación debe de seguir existiendo, pero que sea lo más automatizado posible. Y lo que les hablaba, recuperarme en un solo clic, recuperarme lo más rápido ante cualquier desastre. Al momento de un caos, se nos olvida hasta dónde dar clic, se nos olvida hasta qué teníamos que hacer. Entonces es un poco complicado. Quisiera ahí preguntarles si tal vez en el chat lo pueden colocar. ¿Todos cuentan con una estrategia de protección ante desastres, con un tema de backups, con un tema de replicación a día de hoy? ¿O hay alguien que por alguna razón no lo tenga? Y aprovecho también para preguntarles si hay algún comentario o duda sobre lo que hablamos hasta el momento. Es el momento de realizarlo. Para después de este pequeño break de preguntas, nos vamos al siguiente tema, que ya está más enfocado en ciberseguridad y en qué es lo que realizamos. Perfecto. Estrategias de respaldo, procesos de validación de recuperación. Muy importante eso, Mauricio.
Aquí voy viendo y leyendo las respuestas de todo. Igual si alguien tiene una pregunta o quiere comentar algo, pues también adelante, lo puede realizar. Las preguntas, sí, las preguntas, no, creo que no hay ninguna pregunta adicional. Les voy a ir dando a finalizar mientras tanto. Bien, creo que... Por ejemplo, Mauricio, aquí Mauricio nos comenta que algún ejemplo de cómo realizar la documentación automatizada. Las herramientas en general, si no ofrecen una documentación, entonces generan algún tipo de registro. Podemos hablar desde lo más complicado a lo más sencillo. Si generan algún tipo de registro, que sería lo más complicado, que algún syslog, algún SIEM, tome esas alertas y que a partir de ahí, con un script, se genere un correo con un resumen. Y ese resumen que sea la documentación, porque al final esto es una bitácora de qué es lo que está pasando todos los días. La mayoría de herramientas hoy en día ya generan reportes o deberían de generar reportes. Les podría hablar de 5 marcas que estoy seguro que tienen reportería, entonces la mayoría que están en el mercado debe de poder, y ustedes cuando buscan una estrategia de recuperación y hablan ya con sus proveedores, que la herramienta de backups genere algún tipo de reporte, porque es muy importante. Yo no voy a estar conectándome a la herramienta todos los días a revisar qué fue lo que pasó, no. La idea es que tal vez mi correo sí lo veo todos los días, entonces yo tener un reporte, un resumen de lo que está pasando. Esa sería como la forma más de cómo realizar. Roger nos comenta que efectivamente ellos verifican los respaldos mensualmente. Se cuenta con un comité donde participan personas de negocio y TI. Miren esto, los comités, cómo ha ido surgiendo. Antes no había mucho. Antes en las empresas yo preguntaba, miren, el área de innovación, no hay. El área de riesgos, pero fuera de un banco, tampoco la había. El área de qué pasaría si hay un ataque cibernético, no, tampoco lo hay. Entonces, el hecho de que haya un comité donde son personas propias del mismo negocio, se sienten a platicar de qué vamos a hacer. La idea es que se establezca una ruta y después de esa ruta, poder ejecutarla. Sí, definitivamente la documentación es algo que se pide mucho. Suele ser muy genérica. Exacto. Eso es lo peor de todo. Al final la documentación que piden es muy genérica. Por eso basta con esos resúmenes que las propias herramientas deberían de poder generar. Bueno, me alegra que veo que al menos los que nos han comentado por acá, sí manejan alguna estrategia de protección de datos, de respaldos. De replicación no me han comentado mayor tema, pero supongo que o no es necesario o ya tienen un esquema de replicación hacia un sitio alterno. Esto, como les digo, depende mucho del giro de negocio, pero si, digamos, no se puede quedar fuera de operación una hora, debería de existir un sitio alterno. Bueno, entonces, el tema siguiente es protección cibernética. Vamos a hacer algo si están de acuerdo. Vamos a tomarnos unos 5 minutos para que tomen un vaso de agua, para que se levanten de su lugar un momento si gustan y regresamos de lleno a ver el tema de protección cibernética si están de acuerdo. Equipo, vamos a hacer eso. Dejo la diapositiva puesta y regresamos en unos 5 minutos. Jesús, veo que levantaste la mano. Voy a permitirte hablar. Que tal vez, bueno, primero que todo, buenos días, Buenos aprovechar el días. espacio y lo que dijo un compañero también tiene razón, tal vez algunas de las preguntas, pues no podemos exponerlas en el foro tan abiertamente, máxime que después va a quedar grabado. Claro, Entonces, por eso no se ve la participación tan puede grande, ser. ¿verdad? Pero eso es parte de las estrategias que ya son muy institucionales, ¿verdad? Y entonces no podríamos tal vez expresarlo tan abiertamente en este foro.
Totalmente de acuerdo y te agradezco el comentario, Jesús. La idea es que lo que se pueda expresar de forma general lo realicen y sí, al final esto depende mucho de las estrategias. De hecho, alguien hablaba aquí del tema de las cintas y en efecto, las cintas es el uso de una cinta, recuperarse a nivel histórico, pero que no sea mi medio de recuperarme de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, buenísimo y gracias, Jesús, por el comentario. No, y gracias a Entiendo que ustedes puede pasar. gracias a ustedes más bien por el espacio y el tiempo que dedican, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, sí, al final, como bien dices, esto queda grabado. Entonces, de igual manera, creo que tienen los contactos del equipo de CyberSec y MISID por si hay algún tema que se quisiera abordar después, ya directamente con cada uno de ustedes, ¿verdad? Al final, la idea de esto es poner en contexto cómo está trabajando el mercado, qué es lo que está pasando y luego adoptarlo según se pueda a las propias estrategias. Correcto. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, señores, regresamos en unos minutos.
Hola, estamos de regreso. Listo. El tema que vamos a hablar ahora es un poco más interesante, protección cibernética. Y les digo más interesante porque tal vez es la razón de ser de muchas soluciones y muchas solicitudes actualmente. El tema cibernético, el ransomware, que las soluciones ahora contemplen ransomware. Antes, backup y réplica y estábamos bien. O ya no. Tenemos que contemplar esto de alguna manera. Estos datos, pensando en el forecast del 2023, llegaríamos a 248 billones del tamaño global del mercado. Y es una obligación a nivel de directriz de que se tenga alguna estrategia de protección ante este tipo de amenazas. Y si no se tiene a día de hoy, se está trabajando en ello. El impacto de un ransomware en promedio es de 5 millones de dólares. En promedio, y depende de muchas cosas. Depende del giro de negocio, depende de qué tan profundo fue el ataque, pero esto suele ser el impacto de uno de estos ataques. Y alguien, y les pregunto ahí en el chat, ¿cuánto creen que cuesta en dinero crear un ransomware o comprar un ransomware? Estos ataques son constantes. En el 2021 hablábamos de cada 14 segundos. A día de hoy estamos hablando de este tipo de ataques cada 11 segundos. Es un tanto complejo, es decir, tenemos muchos de estos tipos de ataques constantemente. Aquí nos escribe Olman que $25. Ok. ¿Seguro alguno de ustedes ha escuchado el tema de la Deep Web? Ese tipo de cuestiones. Perfecto. $25 está algo barato para un ataque de ransomware. Sí hay cosas que se pueden adquirir por $25, pero en promedio, un ransomware que sea capaz de corromper $5,000. Y si yo con $5,000 puedo dañar en promedio una compañía y que pierda $5 millones, significa que está bastante sencillo. Y los que conocen la Deep Web, tampoco es que sea muy complicado entrar. Entonces, es bien fácil comprarlo. Totalmente, Mauricio. Ransomware as a service. Ya solo pagas por un servicio, se hace el ataque y ni siquiera hay rastro de quién fue. Así como existe todo as a service, también hay ransomware as a service. Entonces, más que nunca debemos de alguna forma considerarlo. Estamos hablando de todo esto de los ciberataques porque ya no es que nos preguntemos si nos va a pasar, si será que algún ataque de estos va a llegar a nosotros. No. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo nos va a pasar? ¿Cuándo un ataque cibernético, un ataque de ransomware, va a llegar a nuestra organización? A nivel gubernamental, se espera que para el año fiscal del 2024 sea un requerimiento a través de estándar para las entidades de gobierno. A nivel global. Luego que se replique en Latinoamérica, yo sé que lleva un poco más de tiempo, pero es el objetivo. Al final terminamos nosotros como región adoptando lo que hacen las demás regiones. Organizaciones que estén afiliadas a programas federales tienen que ofrecerlo como una garantía. Y quien lo pueda adoptar de forma temprana le va a ayudar a su madurez a nivel cibernético. Hablando un poco bueno, quedémonos en esta diapositiva. ¿Quiénes creen que son los países que generan más ataques de ransomware a día de hoy? Creo que no es un secreto, creo que es fácil adivinar quiénes son, incluyendo sin haber investigado quiénes puedan ser. Los que más generan ataques, no los que más reciben, sino que los más ataques cibernéticos generan. Rusia, ya lo pusieron ahí, es uno. China, exacto. Falta uno. Falta uno de los que, entre los que están mencionando todavía falta uno.
Sí, Estados Unidos, pero digamos que Estados Unidos lo hace como white hat, porque es para protección. Corea del Norte, exactamente. A nivel estadístico, los que más ataques de ransomware generan son Rusia, China y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque son países muy desarrollados, donde la tecnología está muy avanzada y que de hecho, si ustedes le han dado seguimiento al tema que está pasando entre Ucrania y Rusia, hay constantes ataques cibernéticos, ransomware, entre Estados Unidos y Rusia. No les digo Ucrania, porque al final Ucrania quien lo está haciendo es todo el tema de la OTAN, y claramente Estados Unidos es quien lo publica y tal, entonces son ataques cibernéticos ya no a nivel armado, sino que estamos hablando de cuestiones digitales. Así funciona hoy día. Quizás no lo vemos tanto, no lo vemos como tan complejo, porque estamos acostumbrados a otro tipo de ataques, pero eso es lo que hoy día está pasando. Podemos hablar de tipo como las guerras frías, o la guerra fría que hemos escuchado en la historia. Hablando del tema de IA, ya que ustedes lo sacaron al tema, con la inteligencia artificial, pagando alguna solución de inteligencia artificial, no solo de ChatGPT 3, que es el gratis y que hay muchos, con cualquiera de estas soluciones realmente no se le pide un ransomware porque no lo van a hacer, pero se les pide fragmentos de códigos y en cuestión de minutos, sin saber, podríamos generar un ransomware. Miren, la inteligencia artificial es tan avanzada que justamente ayer estaba leyendo un artículo de un laboratorio que hicieron. ¿Cuál fue la idea? Inventarse una empresa con unos 10 empleados, pero cada empleado era una inteligencia artificial. Y la empresa era de desarrollo. Entonces, se crearon 10 roles, 10 empleados, y cada uno era una inteligencia artificial. ¿Y qué se les pidió? 70 proyectos de desarrollo, que son los que se le pedirían anualmente a una empresa física. Y yo no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, pero ellos ya tenían en 7 minutos el primer desarrollo ya realizado con un costo que ya generaba un beneficio para darlo a un precio de $1. O sea, un programa ya lo habían hecho en 7 minutos para venderlo a $1 dentro de esos 70. Los otros 69 ya los estaban planeando. ¿Qué es lo que hacían estas inteligencias? Llegaron muchas veces a puntos en los que no sabían qué hacer. Entonces el CEO y el CTO, que eran roles, se ponían a discutir entre ellos y llegaban a una conclusión y se ejecutaba. ¿Cuál es la ventaja de la inteligencia artificial? Es que no tienen la parte de humanidad en ese sentido. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros tenemos que platicarlo, pensamos en otro montón de cosas y luego llegamos a una conclusión. Para eso pueden pasar semanas en ponernos de acuerdo. En cambio, la inteligencia artificial son cuestiones, son hechos, se llega a un acuerdo y se ejecuta, y todo se ejecuta en milésimas de segundo. Entonces, eso, para ser una empresa que ya empezó a generar productos, es muy poco tiempo, 7 minutos. ¿Qué tan complicado, para que se lo imaginen, qué tan complicado es actualmente crear ransomwares si se domina bien el tema de inteligencia artificial? Pero lo más complicado es, nos tenemos que proteger de eso. Y para eso estamos hablando de todos estos temas. Entonces, esos son los 3 países que más atacan, que más generan tipos de ataques. Los primeros ataques, como les dije, fue a plantas de uranio en Irán. Últimamente, no sé si ustedes escucharon o lo están escuchando lo que pasó y lo pueden googlear ahí rápido, qué pasó hace una semana o 2 semanas, no estoy seguro, en Las Vegas, a MGM y al Caesars Palace. MGM en Las Vegas hay diferentes hoteles, pero todos, la mayoría, pertenecen al MGM, al programa de MGM. Y Caesars Palace es como casi que el dueño de todos los casinos. Pues los hackearon, un ataque de ransomware. Lo podemos hablar tranquilamente, está publicado, así que no pasa nada. Se robaron 50 millones de cuentas. ¿De qué? De los usuarios VIP. Es muy preocupante porque no es dinero lo que se llevaron. Se llevaron lo que se necesita para generar más dinero. Las identidades de más de 50 millones de datos
que muchos son personas y clientes activos de esos casinos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Tratar de pagar el ataque. Les exigieron 32 millones como pago para liberar. ¿Qué tan confiable puede hacer eso? La verdad es que eso es una moneda al aire. Pagaron 16 millones de dólares y no les han liberado ninguna información. No les liberaron la información y en vez de eso se sigue pidiendo dinero. Entonces, a algo tan grande se le pudo atacar así. Por supuesto que están en el foco por el tipo de negocio que es y por la entidad y la dimensión que tiene, pero ese suele ser unos objetivos grandes. Y para llegar hasta ahí, tuvieron que hacer otro tipo de ataques antes, alrededor, Latinoamérica, etcétera. Y así es como funciona. Entonces, todas las organizaciones a nivel mundial están al tanto de esto. Nosotros también, en Latinoamérica. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que una protección cibernética es muy diferente a los backups y a una réplica. ¿Por qué? Primero el RTO, el tiempo de recuperación. En una réplica yo les dije que lo más cercano a cero, sí, lo más cerca a que sea instantánea la recuperación. En una recuperación cibernética hablamos de que sea rápido, pero que sea manejable. Estamos hablando de un día, lo máximo, horas, pero que yo me pueda recuperar. El punto de recuperación en un sitio alterno es continuo, eso es lo ideal. En un ataque cibernético yo me doy por bien servido con que yo pueda recuperar a partir del día de ayer. Eso es suficiente. La naturaleza de un desastre y el impacto de un desastre con el que me protege un sitio de recuperación ante desastres es regional, generalmente está en una ubicación geográfica, hablamos del tema de clima, del tema de energía, el tema de que haya un terremoto, por ejemplo, o un tema incluso bélico. Esa es la naturaleza ante la que nos protege un sitio alterno. Pero el caso de un ataque cibernético es que el alcance es global. Todo lo que esté conectado puede ser vulnerado. Absolutamente todo. ¿Y cuál es la naturaleza de los ataques? Son ciberataques y en general están enfocados en algo, con un objetivo específico. La topología en un sitio alterno está conectado y tenemos diferentes sitios de recuperación, por ejemplo. En el ataque cibernético, ¿cómo nos deberíamos de proteger? Es que deberíamos de tener algo aislado, adicional al sitio alterno, que esté aislado, como se usan las cintas. ¿Por qué una cinta es fiel? Porque la cinta está guardada en un cuarto, en un camión, en otro lugar, y como es histórico, pues no pasa nada. Realmente eso no está en la red, no existe en la red. Algo así sería el propósito para protegernos de forma cibernética. En un sitio alterno yo protejo casi que todo, mientras que en un sitio de recuperación ante desastre yo tengo que ser selectivo. Lo crítico para continuar en funcionamiento. Entonces, hay muchas vulnerabilidades en todas las compañías. La primera, y que no la vamos a mencionar acá, somos nosotros los usuarios. Esa es la más importante. Pero a nosotros los usuarios nos utilizan para llegar a un punto específico. Aquí solo, permítanme, voy a leer el comentario de Mauricio, creo que es bastante importante, que si bien es cierto, los tiempos son diferentes entre un sitio de recuperación de desastres y la protección cibernética, deberíamos de considerar la recuperación cibernética como parte de nuestra estrategia de protección ante desastres. Sí, deberíamos de considerarlo. Al final, lo que nos limita es el presupuesto y el compromiso. Mientras más rápido y más querramos proteger, eso tiene un mayor costo y un mayor compromiso con esa información. Totalmente de acuerdo, y esto es directamente proporcional al valor de los datos y qué tan rápido me pueda recuperar yo. Entonces creo que es importante el comentario porque es muy acertado a lo que estamos platicando. Regresando al tema de las vulnerabilidades. Hablando de lo más crítico, los hosts de infraestructura. ¿Y qué son los hosts de infraestructura?
mis hosts que tienen los backups, mis hosts que tienen mi VMware, mi SQL, lo que yo tengo en funcionamiento. Y luego, lo crítico, la data crítica, propiedad intelectual, sistemas transaccionales, mi Big Data, lo que la genera, bases de datos no relacionales, bases de datos no estructuradas, inteligencia artificial. Algo muy crítico, el servidor de backup. Porque muy buen backup puedo tener yo, pero es un servidor y sigue siendo un servidor. Aunque el backup me esté protegiendo lo que está respaldando y lo esté cifrando y lo que querramos, el servidor en sí es un servidor y tiene un sistema operativo que puede ser vulnerado, porque es él mismo. Así que también es alguien muy importante que puede ser una vulnerabilidad. Este es un poco polémico, que es el servidor NTP, que es el servidor del tiempo, el servidor de la hora, digamos. A alguien le pasó aquí, no sé, antes del 2000, que tenían su equipo y tenían programas y que cuando cambió el año, de 1999 a 2000, las aplicaciones dejaron de funcionar. Muchas aplicaciones dejaron de funcionar. Porque cuando se programó jamás se pensó llegar a ese año y cambiaba de milenio. Entonces, la programación lo que hacía es que llegaba a 1999 y luego se reseteaba a cero. Entonces, mucho dejó de funcionar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los sistemas operativos no pueden funcionar si la hora está mal. Y eso pasa con todas las soluciones. Si una solución no tiene bien el horario, no sirve, no funciona. No es confiable la información que tenemos ahí. COBOL. Y COBOL es algo, podemos decir, obsoleto, pero es increíble que se siga usando. Se sigue usando. Los mainframes. No recuerdo si vi entidades bancarias, pero en las entidades bancarias se siguen utilizando mainframes. Son necesarios por varias razones. Los bancos les tienen justificaciones a los mainframes y es que el volumen de datos y la velocidad a la que trabajan no la hacen los servidores ni los sistemas actuales. El AS400, digamos, se sigue usando. Es un sistema para mainframe, así nació. Sí, es cierto, ahora se puede usar de cierta forma en Intel o en arquitecturas x86, pero nació con mainframe. Se sigue usando. Entonces, cuando desincronizamos los horarios, las aplicaciones pueden dejar de funcionar. Así que una forma fácil de un ransomware es estropear el horario. Seguramente las soluciones de seguridad dejen de funcionar y tiene camino libre. Luego, ¿en dónde se guardan los backups? En algún repositorio. Él también es una vulnerabilidad. El servidor en sí o el almacenamiento en sí es una vulnerabilidad. Pero bueno, yo les hablaba de la protección cibernética y no tenemos que proteger absolutamente todo. Es muy caro proteger todo. Además, lo que estamos pensando en la protección cibernética es, seguro ustedes han escuchado el tema de NIST y que la última fase es la recuperación, pero la recuperación después de que todo falló. Significa que primero tenemos que tener antivirus, los usuarios tienen que estar conscientes, tienen que haber campañas de concientización, tenemos que tener nuestro firewall, tenemos que tener nuestro XDR, nuestro tema de SOC, quién guarda los SIEM, quién interpreta el syslog. Tenemos que tener todo eso, nuestros backups y replicación. Pero si todo eso falló, tener un último lugar donde yo me pueda recuperar, que es mi solución de protección cibernética, pero es el último esfuerzo, es lo último. Cuando hablamos de este tipo de protecciones, estamos asumiendo que un ataque realmente nos dañó. ¿A qué nos referimos? Que dejó fuera de operación a toda la empresa. Ese es el peor escenario que podemos asumir. Si asumimos eso, ¿cuánto tiempo después me voy a poner en operación? Yo puedo pasar días, semanas, meses. Si llego a años, seguramente ya nunca me voy a recuperar. Pero puedo pasar mucho tiempo sin poder, o mejor dicho, en lograr poner otra vez en producción al negocio. Hablemos de cualquier entidad. Estamos hablando de que posiblemente esa entidad quiebre.
y aunque sea una entidad sin fines de lucro, quede inoperativa. Estamos asumiendo ese punto crítico. Entonces, ¿qué debería de tener yo en ese lugar de protección cibernética? Lo más crítico, pero es que lo más crítico es relativo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es lo más crítico de la organización, qué es lo más importante, ustedes me van a responder lo que tiene que ver con ustedes, lo que tienen en su poder, lo que ustedes conocen. Realmente, lo que se tiene que tener protegido es lo que es más importante para el negocio, así que se hacen esos comités que precisamente los habían mencionado, donde en conjunto se decide qué es lo más crítico, que para cuando perdimos todo, ponernos en operación. Entonces, esto se elige. Exactamente. Hay un vía, y más adelante hablo del vía. Esto que yo les digo es una utopía. Realmente no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Al final, todo es crítico, el 100% de las cargas de trabajo. Pero no es así. Entonces, de alguna forma tenemos que decidir qué es lo más crítico. En general, estos 6 factores que tenemos acá son muy críticos para la mayoría de empresas. Todo lo que tenga que ver con autenticación y seguridad, o identidad, mejor dicho, hablemos del Active Directory, del LDAP, de los logs, certificados, lo que es propiedad intelectual, código fuente, librerías que se han creado. De hecho, se pierde código fuente, aunque el desarrollador lo haya hecho y se lo piden mañana, no va a poder hacer exactamente lo mismo, va a ser otro código fuente. Entonces, la propiedad intelectual se pierde, no se vuelve a recuperar ni porque se vuelva a escribir. La red, y no estoy hablando de los activos, de los switches y routers, estoy hablando de las configuraciones de ellos. De nada me sirve tener una infraestructura robusta de red si de pronto a todos los switches se les borró la configuración. Entonces, esas configuraciones son importantes de respaldar. Evidentemente, los hosts y el storage, que es donde tenemos nuestras máquinas virtuales, nuestros sistemas, nuestras bases de datos, todo lo que es importante para tecnología. Y lo guardamos en algún almacenamiento. Finalmente, la documentación. Si estas entidades tienen que cumplir algún tipo de ISO, algún tipo de compliance, IPA, DIS, hay que protegerlo de alguna manera, porque después, al perder la documentación, simplemente ya no se es ISO 27000, ya no se es ISO 9000, ya no se tiene el SOC 123, cualquier certificación de la que hablemos se debe de proteger. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? ¿O cómo es una ruta sugerida para poder definir esto? De alguna forma, alguien nos tiene que apoyar con el tema de ciberseguridad, alguien externo. ¿Por qué? Porque desde fuera se ven mejor las cosas. Tenemos que gestionar las vulnerabilidades, tenemos que hacer test o simulaciones de ataques, de test de penetración, tenemos que hacer un vía, como bien lo decía hace un momento Mauricio. El vía, seguro es una palabra que ustedes han escuchado, pero básicamente nos va a identificar el core del negocio. En teoría, eso debería de ser lo más importante, lo más crítico. Entonces, un vía es muy importante para definir. Y finalmente, ¿cuáles son esos assets? Los assets son las computadoras, los servidores, que son muy críticas para la empresa y que en un vía no son parte de, porque no es un giro del negocio, pero es algo adicional que pudieran tenerse que proteger. Entonces, es como una ruta sugerida para empezar ese camino de ciberseguridad. Y es que lo más complicado es, podemos saber todas las soluciones que hay y lo que se puede realizar, pero ¿cómo empiezo? Entonces, eso es lo complicado. Realmente, para empezar, es con algún tipo de apoyo para identificar lo más crítico y cómo se encuentra el giro de negocio con respecto a ciberseguridad. El VIA es un claro ejemplo. Entonces, eso es como una sugerencia de ruta. Les voy a mostrar en el siguiente slide cómo se ve a nivel de topología o de arquitectura una solución que protege cibernéticamente cumpliendo con 3 pilares. Uno es estar aislado, el otro es tener inteligencia artificial para poder detectar ataques internos, externos, ya sea de ransomware o de un empleado común o un empleado que tenga privilegios, de cualquier ataque interno o externo. Y finalmente, que nos garantice esa recuperación
sin estar dañado el respaldo. Porque, por ejemplo, los backups podrían tener ransomware si de alguna forma tuvieron acceso por el administrador de ese backup o de esos backups. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo. Al final hay varias soluciones que tienen su propia estrategia. Lo que yo les voy a mostrar es como un ejemplo de cómo deberían de funcionar y cuál es como el mejor de los casos. Esto basado en un programa de Estados Unidos que creo que se adapta mucho a lo que están haciendo a nivel global y creo que tendría sentido comprenderlo porque al final es como el punto de partida de muchas de las cosas que nosotros realizamos. Vamos a partir de algo y vamos a dar por sentado que tenemos un sitio principal y un sitio secundario. En mi sitio principal yo tengo pues todo productivo. Y en mi sitio de protección o alterno, si me pasa algo, yo me continúo protegiendo y continúo en operación. De alguna manera, yo voy a tener una aplicación cualquiera que hace backups. Y esa aplicación que hace backups se va a llevar la información del sitio A al sitio B. Aquí lo que se está haciendo es que incluso el backup está en un sitio separado. Y mi réplica también está en un sitio separado. Partiendo de que ya tenemos esto, una estructura normal de protección con backups y con réplicas, podemos hablar de ciberseguridad. Si no tenemos esto, tampoco tiene sentido hablar de ciberseguridad porque primero hay que tener backups, replicación, que es como el orden para que tenga sentido este tema. Gracias, Alejandro. Adelante. ¿Cuál es lo siguiente? ¿O cómo deberíamos de trabajar? Tener algún lugar, llamémosle bóveda en este caso, que esté aislado. Y en ese lugar aislado no hay conexión a la red. Pero de pronto desde adentro, yo abro ese candado, se pone en verde. ¿Para qué? Para copiar del sitio de protección o de mi sitio alterno, puede ser del productivo, dependiendo de la estrategia de cada entidad, voy a copiar lo más crítico, el resultado del día, lo que yo identifiqué como lo crítico para poder recuperarme ante un desastre cibernético o un desastre general. Aquí algunos ejemplos, los 6 factores que hablábamos hace un momento y algunas cargas de trabajo, ejemplo. IBM, SQL, Oracle, SAP, VMware, dependiendo cuál sea la carga crítica o el core del negocio dentro de la organización. Lo interesante acá es que esto está aislado. Al terminar de copiar, se desconecta de la red. ¿Por qué es muy importante esto? Porque un ransomware puede vivir en promedio 6 meses dentro de toda organización. Él se puede mantener 6 meses escaneando, evaluando el funcionamiento de cada entidad, hasta aprender cómo funciona y así saber a dónde atacar. ¿Qué pasa si este lugar aislado estuviera conectado? Pues el ransomware puede llegar directamente a ese lugar que ya no está aislado porque está conectado a la red. Por eso debe de estarse desconectando. Tampoco es que alguien manualmente esté con un cable conectando y desconectando, sino que esto sea de forma automatizada. Una vez yo tengo esto aislado, yo tengo que analizarlo, porque ¿cómo puedo yo estar seguro que un backup no viene infectado? O que en un backup de cierta máquina no viene el origen del ransomware. Entonces yo lo tengo que analizar. Entonces aquí estamos cumpliendo con el tema de que esté aislado para la protección de ransomware y ahora nos toca analizar para protegernos de cualquier tipo de ataque, ya sea ransomware, sea un virus normal, un troyano, o incluso de una persona. A las personas les vamos a llamar insiders. Cuando una persona es utilizada consciente o inconscientemente para hacer daño interno a la propiedad de la organización. ¿Por qué les digo inconscientemente? Porque a veces son sus equipos los utilizados y la persona no lo sabe. ¿Y por qué conscientemente? Puede ser un empleado molesto que haya decidido darle un select all delete a toda la base de datos. Eso no debería de poder hacerse, pero si él es el administrador lo va a poder hacer. Eso ya es un tipo de ataque. No es ransomware, pero es un ataque. ¿Cómo me protejo de eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es inteligencia artificial también, porque para atacar a soluciones sofisticadas también necesito utilizar el mismo tipo de tecnología. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a monitorear y revisar cada uno de los archivos que están respaldados. Pero literalmente yo voy a abrir esos archivos. Significa que si yo guardé una base de datos, voy a leer la base de datos. Y la vamos a escanear en 3 vectores.
El ransomware común, hace unos 10 años, lo que hacía era que le cambiaba la extensión al archivo y lo ocultaba. Entonces le cambiaba, si digamos que era un Excel, XLS, le cambiaba la extensión y le ponía punto troyano, o punto diversión, o punto cualquier palabra. Ese era el objetivo, y de hecho los hackers o estos ciberdelincuentes son muy creativos en ese sentido, y si se pueden reír de la persona con el nombre, no pasa nada, ellos lo hacen. Ahora ya no, ahora se ocultan. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que revisar? La metadata de los archivos, si cambió el nombre, si cambió el tamaño, la ubicación. Luego, la metadata del documento. Para darles un ejemplo de qué es lo de la metadata, no sé si ustedes utilizaron en algún momento los Wallman o aquellos celulares que reproducían música o dispositivos que reproducían música y eran un punto MP3, pero cuando lo estaban reproduciendo se miraba una imagen, la imagen del autor, la imagen del álbum, la imagen de un artista. Esa imagen, ¿dónde estaba? Si dentro de los archivos solo habían archivos .mp3. Esa imagen estaba como metadata incrustada en la canción. Así funciona también y así se puede esconder un virus. Se guarda como metadata. Lo que pasa es que ahí la metadata a propósito se tenía que publicar. Entonces, yo veía las imágenes de las canciones, pero un virus no se va a mostrar. Después, el contenido de lo que estamos respaldando, el contenido del documento. ¿Por qué? Porque ahora esos ransomware se ocultan dentro de los archivos que siguen productivos y se encuentran dentro del contenido del documento. Vamos a leer una pregunta de Mauricio, dice, ¿con qué frecuencia se debería de hacer ese análisis? ¿Diariamente, semanal, con cada copia de respaldo pasada al Vault? ¿Hay software de IA que ya ejecuta estas tareas de tuning y monitoreo? Sí, esto debería de ser justo después de hacer la copia. Una vez se hizo la copia, debería de hacerse este análisis, porque yo necesito saber que de la forma más rápida posible, si yo tengo una amenaza de ransomware. ¿Hay herramientas? Sí lo hay. Lo que pasa es de que vienen seguramente con algún hardware como parte de alguna solución porque necesitan algún tipo de tecnología para poder funcionar. Porque evidentemente yo puedo tener un backup, pero si yo quiero leer el documento, ese backup por más cifrado que esté, yo necesito abrirlo. Si realmente ese cifrado no se puede abrir, yo tampoco puedo abrir el contenido del documento. Entonces hay algunas restricciones, pero la respuesta a la pregunta, Mauricio, es esto debería de hacerse cada vez que se lleva información a esa bóveda, a ese vault. Y de forma automatizada, con alguna herramienta que sea parte de la solución para que se realice. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un escaneo de esta información de cada documento para validar si en los 3 escaneos, digamos, fue satisfactorio. Luego, se hacen análisis basados en Deep Learning actualmente hay más de 200 patrones de comportamiento de ataques que ya han ocurrido. Pero bueno, eso no es suficiente. Después tengo que hacer Machine Learning, sería lo recomendable, para que encuentre, según el comportamiento de la organización, qué cosa es normal y qué no. Lo que les decía, de si alguien borró una base de datos como tal a propósito, la solución debería detectar que eso está mal y que eso no tuvo que haber pasado, porque en los 30 días anteriores jamás pasó. Es algo fuera de lo común. ¿Cómo lo detecta? Según la solución que se tenga, lo realiza de diferentes maneras para poder detectar. Y entonces, además de protegernos con los patrones de cosas que ya han ocurrido, con amenazas que han ocurrido, la propia herramienta debería de aprender cómo funciona la organización para detectar amenazas que son propias de la organización. Y así repetirlo con cada uno de los archivos guardados en el backup. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo un análisis forense antes de que ocurra algún problema. Generalmente el análisis forense se hace después de que tuvimos un problema para descubrir dónde lo fue. Aquí es al revés. Yo estoy haciendo este análisis forense y aquí pueden ocurrir 2 cosas. Una es, todo está bien, no hay virus, no hay amenazas, no hay ransomware. Significa que mi equipo en producción está bien. Aquí puede salir que hay un problema y que hay un warning, que hay un ransomware.
y nos va a decir en dónde está. Nos va a decir, mira, tengo 4 equipos, 4 máquinas virtuales que tienen ransomware, son estas 4. Ok, y dentro de la bóveda, ¿cómo me protejo? Con el backup del día anterior dentro de la bóveda. Ahí simplemente se sobrescribe y listo, no pasa nada. La bóveda está desconectada, así que el ransomware no se ejecuta al ser detectado. Ese es el problema en producción. En producción, cuando un ransomware es detectado, el ransomware se ejecuta y se elimina a sí mismo, pero ya después de ejecutarse. Ese es uno de los peores dolores de cabeza de los ransomwares. Que cuando un antivirus lo detecta, no lo puede borrar, no lo debe de borrar, sino que la máquina hay que aislarla y después perder esa máquina. Formatearla, reinstalar el sistema operativo o intentar ver si el antivirus lo puede corregir, pero tiene que estar aislada, si no se va a regar al resto de equipos. Entonces aquí nos está diciendo que hay 4 máquinas que están en producción y ojo, en el sitio productivo yo tengo esas 4 máquinas y puede ser la de base de datos, puede ser el file server, puede ser el AD, la que sea, y están funcionando. Pero aquí yo ya me di cuenta que tengo ransomware en esas máquinas. ¿Qué debería de hacer? Ahí entra en operación el plan estratégico que hayamos desarrollado dentro de la organización. Si son máquinas virtuales, eliminarlas o desconectar el host completamente. En ese momento, yo tengo que perder esos equipos o los tengo que reconstruir. El tema es que voy a quedar fuera de producción con esos equipos. Pero eso siempre va a ser mejor que arriesgarme a que el día de mañana, yo ya sabiendo que ahí está el ransomware, de pronto él se ejecute el día de mañana. Entonces, eso es lo que hacen este tipo de soluciones. Si lo ven, al final no evitó que el ransomware ingrese. Lo que me está diciendo es dónde está el ransomware. Puede pasar algo, que mientras lo detecté, resulta que el ransomware se ejecutó. Bueno, yo ya sé que la copia del día de ayer que está en la bóveda está bien, entonces yo formateo los servidores y lo que tenga que realizar y eso me puede llevar, si quieren, una semana, pero yo ya tengo mi información acá y la puedo recuperar. Por supuesto que también pudiera ser un día si yo tuviera un cuarto sitio donde tenga infraestructura que no se está usando, pero está lista para ser utilizada. Pero eso es caro porque es tener infraestructura pasiva que no se está utilizando. Depende, digamos, del presupuesto de cada organización, pero se puede hacer. Entonces, con esto reducimos todavía mucho más esa brecha de seguridad. Evitamos temas de ransomware, evitamos temas de insiders y evitamos probablemente amenazas que todavía no existan, que puedan nacer en un futuro. ¿Por qué? Porque estamos aislados. No les digo yo que dentro de 10 años no exista algún tipo de amenaza que ya no sea ransomware, que sea otro tipo de tecnología, que esto no sea suficiente. Puede pasar. Pero la idea es que a día de hoy esto es lo que nos podría, esta idea, esta estructura de trabajo, es lo que nos podría proteger ante un ataque cibernético de estas magnitudes. Todo esto se basa en algo. Hay una entidad sin fines de lucro que se llama Shelter Harbor Alliance Program. Esto no es nuevo, ni para Latinoamérica y mucho menos para el mundo. Imagínense que todo esto le pasara al Banco Mundial. ¿Qué pasa con el resto de países? Entonces, esta pregunta ya se la habían hecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, a nivel global, se creó una entidad sin fines de lucro que se llama Shelter Harbor Alliance Program. Ahí están varias entidades, 22 si no estoy mal, que están trabajando en encontrar proveedores, encontrar soluciones de diferentes fabricantes que puedan seguir esta estructura y que sean capaces de resguardar algo tan importante como el Banco Mundial, que al final es el conjunto de todos los bancos que mueven a nivel económico los países más grandes o de mayor potencial y desarrollo dentro de nuestro continente y del resto de continentes. Entonces, en eso está basado esto que les estoy mostrando. Debería ser como la ruta a seguir o buscar. No se logra de la noche a la mañana. Por supuesto que hay que planear, hay que ver en qué punto de madurez se encuentra la organización para irlo haciendo. Lo importante es empezar a hacerlo y no esperar a que ocurra algo, sino empezar a desarrollar el plan, empezar a trabajar en ello, empezar a qué vamos a hacer si nos ataca un ransomware mañana, en qué vamos a hacer para que ese ransomware no destruya la información y cómo me voy a recuperar si ese ransomware logró destruir nuestra información. ¿Dudas, preguntas? Ingrid nos preguntó si pueden compartir la presentación. Bueno, yo creo que dentro de la grabación va todo esto. Y no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta.
¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? O si alguien quiera dar algún comentario y lo dejo al aire. Gracias, Ana María. Justamente, Mauricio, el tema es que a alta gerencia, junta directiva, ¿y por dónde se llega a ellos? Justamente por el tema financiero, el giro de negocio en sí. Sí, son onerosos, yo lo sé, Mauricio. Es triste que se deba de ejecutar cuando ya se materializó, porque ya fuimos víctimas de algún problema, ¿verdad? Entonces, es complicado, pero suele pasar así. Gracias, Eric. Adelante. Adelante, Juan. Sí, quería agregar a que bueno, una alternativa para proponer a la junta directiva es hacer un análisis de riesgo y basado en ese riesgo que puedan ver, o sea, cuál sería el impacto si se sufre de algún ataque versus el impacto que tendría una inversión en ciberseguridad o una de tecnología para respaldo. Entonces, tener algún tipo de apoyo para desarrollar una iniciativa como esta. Gracias. Gracias, Juan. Bien, el equipo de MISID, con las preguntas que hacían de compartir el webinar y lo que estuvimos realizando, creo que eso ya se los comparten ustedes a través de un enlace a los participantes, ¿no? Sí, Sí, señor. Ujú. Excelente. Si aquí nos Igual comenta creo que se Mauricio. va a estar publicando también en las redes sociales de MISID para que esté ahí y lo puedan ver en el momento en que gusten. Perfecto, perfecto. Aprovechando a comentar y que nos quedan todavía algunos minutos, ahí Mauricio nos comenta lo de Hacienda. Ustedes lo conocen perfectamente, lo que ocurrió. Fue un momento de caos, de pánico. Varios fabricantes estuvieron ahí en el frente de batalla tratando de recuperar y logrando hacer algo. Y cierto, después de eso ya no hubo algo más, entonces el feeling empezó a bajar. La semana pasada también acaba de ocurrir lo de, bueno, se hizo público lo de IFX, esto no es de la semana pasada. Si me preguntan a mí, esto tiene al menos un par de meses. Lo que pasa es que se filtró información y por eso ya se tiene que volver público. Y no empezó precisamente en Colombia. El tema es que ahí está el centro, entonces hasta ahí fue donde se volvió grave. Y ahora ya están viendo qué hacer. Lamentablemente es como sigue funcionando, que hasta que ocurre algo, entonces se trata de operar. Esto es como un seguro. Si compro un seguro de auto y jamás tengo un accidente, yo voy a pensar que ese seguro jamás me sirvió porque efectivamente así lo fue. Pero al momento de que me ocurra algo, agradeceré tener el seguro. Entonces, ese es el tema. Rosibet nos comenta, sí, hasta que ocurrió fue que se tomó en serio. Y yo no sé qué comentarios hagan a día de hoy dentro de la entidad, Rosibet, pero la verdad es que aplica perfectamente eso que dicen, te lo dije, porque ustedes seguramente desde el área de tecnología les dijeron de todas estas posibilidades que podían afectar a la institución y no se hizo nada. Los proveedores están mejorando la tecnología, por otra implica adquirir. Sí, efectivamente, al final toda la tecnología va orientada en seguir mejorando procesamientos, servidores, softwares para poder adaptarse a estas necesidades. Lo mismo del Ministerio de Trabajo. Bueno, el resto de preguntas creo que sí ya lo habíamos comentado. Preguntaba Mauricio temas como SaaS. Efectivamente, creo que sí hay algunas soluciones. En este caso pediría abocarse, digamos, bueno, aquí está Juan y el equipo para poder hablar ya de alguna solución específica o marcas, pues con ellos para que les puedan recomendar alguna y poder evaluarlo, porque al final hay diferentes estrategias que se pueden abordar. Jonathan, lo mismo, el seguro de la caja, hasta la mayoría se queja hasta el día que lo necesitan y les salva la vida. Gracias a Latiel por los comentarios.
Muchas gracias al MISIT y al resto de colaboradores y a ustedes por estar presentes en este webinar. Espero poderles haber transmitido un poco la importancia de por qué hay que estar protegidos. Hay una última pregunta de Karen Abarca, de los 3 pilares: aislamiento, protección con inteligencia artificial para el tema de ransomware, y lo otro era protección contra insiders, que eran usuarios que no es ransomware, que no son virus, pero que pueden, con permisos, dañar la infraestructura porque sí, porque tienen permisos. Entonces esos son como los 3 pilares. Soluciones hay. Bueno, hay algo que no se los mencioné, pero lo estamos dando de facto, es que la tecnología sea inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que una vez escrito no se esté modificando. Pero eso lo estamos dando de facto. Es decir, todas las soluciones deberían de ser inmutables si quieren proteger contra ransomware. Entonces, lo voy a igual escribir en el chat por si alguien más tenía la duda y no lo perdamos. Vamos a ver. Aislamiento, protección con IA, protección contra insiders, y vamos a ponerlo de inmutabilidad. Ahí lo escribí en el chat para que lo tenga ahí todo el equipo. Gracias, Mauricio. Y la idea es que a través de MISIT sigamos teniendo este tipo de charlas y mesas. Está bien la sugerencia de mesas de diálogo para experiencias y todo. Y este es como el punto de partida. Entonces, abiertos a cualquier comentario, a cualquier pregunta. Y listo. No sé si alguien más tiene un comentario. Si no, ahí estaríamos finalizando. Le dejo la palabra a mis compañeros para poder cerrar el webinar. Bueno, César, no sé si gusta dar unas palabras de sí, despedida. agradeciéndonos a todos la participación. Espero que estos webinars que vamos a tener sean de mucho provecho para ustedes. Agradezco a CyberSec Cluster, al presentador, a todos, a su tiempo que formaron parte de este webinar. Nosotros estamos haciendo esfuerzos para llevarles diferentes tipos de ejercicios, webinars, talleres, para que puedan desarrollarse de una mejor manera en cada una de sus labores. Estamos a las órdenes. Cualquier cosa, ese webinar va a ser subido en la plataforma YouTube del MISIT, ¿verdad, Raquel? Sí, en YouTube y creo que también en el Facebook de mi sitio. Ok, de verdad que les agradecemos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén bien y hasta luego. Gracias por su tiempo. Buenos días, feliz fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego.